Una de las formas en la cual nosotros podemos desarrollar intimidad con Dios, acercamiento a Dios, es a través del ayuno. Hoy veremos eso, pero antes vamos a hacer un repaso, porque hoy concluimos el tema intimidad con Dios. Así que haremos un pequeño repaso rapidito para ir refrescando, porque al final tendremos preguntas. Bien, la oración y el ayuno, intimidad con el Señor. Recuerden que el Señor siempre está a la puerta tocándonos. Oye, ¿a qué hora estamos a solas? ¿A qué hora nos encontramos? El Señor está queriendo tener momentos en privado con nosotros. Reconozcamos que tener intimidad es tener un tiempo privado con el Señor, y así como nuestro cuerpo nos pide comida, también en nuestro ser interior necesita de Dios. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo va a pedir comida, nuestra alma va a pedir paz, va a pedir alegría, pero nuestro espíritu va a pedir comunión con Dios. Entonces vamos a necesitar eso de Dios. ¿De quién su espíritu no pide nada de Dios? De las personas que están adormecidas o apagadas en esa área. Están como un mortal más. Pero la palabra del Señor dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos. O sea, no todos los seres humanos van a acercarse a Dios de una manera genuina. Muchos tendrán esa necesidad de hacerlo, no todos. Es según nosotros estemos buscando al Señor. ¿Será suficiente leer la Biblia en los cultos de la iglesia? Por supuesto que no, no solamente eso. Es necesario que nosotros, aparte de lo que nosotros tenemos, nuestras reuniones públicas en la iglesia, tengamos nuestras citas privadas con Dios para orar, para leer la Biblia, para adorar al Señor. Ejemplo, Moisés en el tabernáculo. Recordemos que él se iba al tabernáculo y hablaba con Dios cara a cara. Tenía su tiempo con Dios y Dios le hablaba. Bendito sea el Señor. Y nosotros también podemos disfrutar de esa presencia con Dios. Así que el paso número 1 es planificar. Ojalá que todos en su manual hayan planificado los días, los horarios que van a tener su cita con Dios. Esto, ¿saben qué? Para que resulte, tiene que ser diario. Es muy difícil que resulte cuando no es diario. Porque así como prácticamente usted todos los días come, también todos los días debe alimentar su alma. Amén. Bendito sea el Señor. También designe un lugar privado. Usted sabe cuál es el lugar de su casa o el lugar de su trabajo donde no le van a incomodar, no le van a fastidiar o distraer. Entonces usted sea sabio y busque en un lugar de concentración. Luego, estuvimos viendo acerca de la oración, que es el primer elemento de la cita con Dios. Orar a Dios. Estuvimos viendo la oración del Padre Nuestro, su significado y cómo tiene 7 partes o elementos. Estos 7 elementos del Padre Nuestro son adoración, acción de gracias, peticiones por los demás, peticiones personales, confesión, perdonar a los demás y finalmente guerra espiritual. Son 7 elementos de la oración que es importante que los conozcamos. Y pues fuimos desarrollando cada uno de ellos: la adoración, la acción de gracias, las peticiones por los demás, las peticiones personales, la confesión, el perdonar a los demás y finalmente la guerra espiritual. Aquí también le dejamos un pequeño bosquejo de la oración para que usted en su manual pueda completarlo. Ahora sí, luego de haber tenido un muy breve repaso, vamos a completar la lección con el siguiente elemento: el ayuno. Como parte de la intimidad o comunión con Dios es el ayuno.
Algunas personas cuando escuchan la palabra ayuno se asustan, piensan que se van a morir. Nada, todo lo contrario. Tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente, el ayuno es muy bueno. Amén, gloria. Cuando algunos van a atenderse al médico, el médico le dice, muy bien, venga a tal fecha, por favor, venga en ayunas, le dice. ¿Por qué le dice el médico que venga en ayunas? Es importante que uno entienda lo siguiente, que aún físicamente el ayuno trae ciertos beneficios. Imagínese usted, un automóvil, o un carro, un bus, los que trabajan en el transporte entenderán mejor. Todo el día están trabajando y recorren. Llega un momento en el cual el aceite que tiene por dentro se va poniendo negro. El aceite del motor se pone negro. Se va gastando las cosas, ¿verdad? La gasolina que está echando y se va ensuciando. Entonces, ¿qué pasa? El carro necesita un descanso, una para. El fin de semana, si solamente está un ratito manejando y luego está todo el día descansando, excelente. ¿Por qué? Para que esté bien. Si sin parar, todo el día está trabaja, y se va a detener el carro. ¿Por qué? Porque los descansos son buenos. Ahora, escuche esto. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, Dios lo diseñó con diversos sistemas. Tenemos el sistema nervioso, y el cerebro, a través de las neuronas, emite por los nervios a todas las partes del cuerpo, están interconectadas. De modo que si usted de repente se golpea el dedo meñique, o si usted se golpea un dedito del pie, inmediatamente los nervios suben al cerebro y el cerebro le indica que eso duele. Todo está interconectado, es el sistema nervioso. Existe el sistema circulatorio, donde el corazón bombea sangre por todo el cuerpo para que todo tenga movimiento también, tenga vida. Existe también el sistema digestivo. Y a esto voy. El sistema digestivo también es una máquina. Y esa máquina tiene un proceso desde la boca, ¿no? Boca, faringe, laringe, esófago, tráquea, llega hasta el estómago, pero pasa por los intestinos. Intestino delgado, intestino grueso, y luego es expulsado por el sistema excretor. Entonces, ¿sabe qué? Como comemos todos los días, ¿en qué momento descansa el cuerpo de trabajar? ¿Sabe? Nosotros, lo que comemos hoy está allí. Si no hemos ido al baño, y aunque vayamos al baño, en alguna parte del intestino quedan las comidas que se han procesado, o sea, se llama bolo alimenticio, lo que hemos masticado y lo hemos tragado. Luego adentro se van separando nutrientes, lo que va a los glóbulos blancos, rojos, todo lo que va prácticamente a la sangre, lo que va a tener como un desecho, y eso está podrido adentro. Se separa el alcohol, se separa el azúcar, se separa todo eso. Y va llegando lo que va a salir. Eso está dentro. Las capas que están en el interior de los intestinos muchas veces se afectan. Si cuando nosotros comemos muchas grasas, tenemos muchos lípidos o grasas, eso también va cerrando los tubos que tenemos en la sangre, y cuando no hay o hay coágulos, entonces estorba la circulación y vienen los paros cardíacos. El cuerpo necesita un descanso. Nosotros cuando ayunamos, ¿saben lo que pasa? Por lo menos cuando uno deja de comer 12 horas, empieza a liberar toxinas, venenos. Lo tóxico empieza a salir. Puede ser que la boca huele un poquito mal, pero el proceso que va a seguir está haciendo algo bueno. Está liberando toxinas. Está saliendo lo malo ahí. Algunos piensan, no, pero ahora en el plano natural, las personas que no están acostumbradas a ayudar
posiblemente dejan de comer unas cuantas horas y su mente le dice, no, tengo que comer, si no me desmayo, me muero. Uno, no se va a morir. Aunque usted no coma nada, usted puede vivir por lo menos 8 días sin comer absolutamente nada. Estoy hablando físicamente. Usted puede vivir 40 días solamente con agua, humanamente. Ahora, si hablamos del plano sobrenatural, podemos ayunar muchos días. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Amén, gloria. Moisés, 40 días y 40 noches. Amén. Elías, 40 días de ayuno. Pero hay otras clases de ayuno. Daniel, 21 días. Ayuno con vegetales únicamente, sin carbohidratos, sin carnes. O sea que hay variedad de ayunos. Entonces, no le tienen que tener miedo a eso. Hay una mala información que la gente da, ¿no? Entonces, es algo que nuestro cuerpo realmente sí lo necesita. Necesitamos ayunar, pero solamente estoy hablando del plano físico. Ahora póngase a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si a esto de abstenerse de comer, usted le añade lo espiritual? ¡Uf! Es una bendición enorme. Cuando aparte de ayudar físicamente, le suma el área espiritual. Es muy bueno. El ayuno, ¿qué es? Es la práctica de abstenerse de ciertas comidas y actividades por un determinado tiempo con el propósito de buscar intimidad espiritual con Dios. Estamos ya hablando en el plano espiritual. Dejamos de comer o dejamos de hacer algunas cosas. Ayunar sería abstinencia. Me abstengo de algo. O sea, cuando voy a ayunar con Dios, me abstengo de ciertas cosas. Comer, dormir, tener relaciones genitales. Me abstengo de la parte carnal. ¿Para qué? Para concentrarme en lo espiritual. Entonces, antes de ayunar, tengo que ir preparándome mentalmente y espiritualmente orando. Señor, tal día voy a presentarme en ayuno. Señor, voy a hacer esto. Señor, prepara mi cuerpo para esto. No le va a afectar. Algunos dicen, si no como, me da gastritis. Ya, ahora los que tienen problemas de gastritis, coma, no se preocupe. Cuando usted esté bien o usted tenga otro régimen de ayuno. Pero si usted es saludable o puede ayunar, hágalo. Es muy bueno el ayuno. Amén, aleluya. Durante muchos siglos, los cristianos han practicado esta disciplina y si uno lo hace con buenas motivaciones, hay muchos beneficios espirituales. Para evitar los abusos que pueden surgir, es importante incluir las siguientes aclaraciones. Primero vamos a ver lo que no es el ayuno. El ayuno no es para hacernos sufrir con el propósito de ganar puntos con Dios. O sea, Señor, mira, voy a estar aquí de hambre, voy a estar aquí de rodillas tantas horas, así que Señor, mira, cuando yo te pida algo, tú me lo das. No es para eso. El ayuno no tiene esa función. El ayuno no sirve para manipular o torcer el brazo a Dios. No, tú no puedes presionar a Dios. ¿Quién eres tú? Eres un ser humano. Al fin y al cabo, Dios es soberano. Él hará su voluntad. Así que, por más que tengas 1000 ayunos y Dios no te pidió y tus intenciones son negativas y son egoístas, entonces de nada sirvió que ayunes tanto. Solamente te ayudó para tu cuerpo, para que te desintoxiques. Nada más. Pero espiritualmente no. ¿Qué cosa el ayuno no es tampoco? Tercer punto. El ayuno no es para hacernos sentir mejor o más espiritual que los demás. El ayuno no es una competencia. De repente
usted va a escuchar que alguien en la iglesia o en internet escucha y dice, oh, mira, que yo he ayunado 7 días seguidos y que yo he hecho esto. Oh, mira, el Señor me puso en mi corazón a ayunar 30 días. Y va a escuchar un montón de cosas, algunas ciertas, algunas falsas, yo no sé. Pero no se trata de una competencia. No se trata de que usted le tiene que ganar a otro, no. Es cierto que en la vida vamos a tener muchísimas necesidades. Amén. Muchísimas situaciones. Yo recuerdo que estaba un tiempo en la iglesia y sabía que realmente no es un juego, que cuando uno muere tiene solamente 2 opciones. Una eternidad con Dios o una condenación eterna. Entonces, por supuesto que yo quería mucho a mi mamá. Y yo dije, Señor, ¿cómo voy a hacer? Y mi hermana también. Así que ayunamos por mamá. Señor, el propósito de nuestro ayuno es que mamá venga, que se convierta, que se arrepienta de corazón. Mamá tenía muchas costumbres. Ella, por ejemplo, practicaba el hecho de usar la ruda para su negocio. Siempre compraba ruda y siempre le esparcía el agua de ruda en su negocio para que tenga buena venta. Igual que papá, en su sastrería tenía una herradura de la buena suerte. En la casa teníamos detrás de la puerta una sábila. Yo me pregunto, y a pesar de que ellos eran, digamos así, aparentemente religiosos, aunque yo veía que papá iba pues al santo patrón de su creencia, pero él no iba tanto por el santo patrón, él iba por la fiesta, iba por a tomar y se demoraba como 3 días a emborracharse. O sea, yo me pregunto si el santo patrón estaría feliz de que uno se vaya a emborrachar. Yo creo que no. Entonces, teníamos que orar y ayunamos para que mamá venga a la iglesia y escuche la palabra de Dios. Porque una cosa es la costumbre que tenemos y otra cosa es que uno conozca a Dios. Amén. Entonces oramos, ayunamos y mamá llegó a la iglesia. Y mamá escuchó y yo veía la cara de mamá cuando escuchaba. Yo decía, algo el Señor tiene que estar haciendo ahí. Y llegó, y luego llegó otro día. Y recuerdo que llegó un predicador argentino. Y ese día mi mamá y una de mis hermanas pasaron adelante para arrepentirse. Y eso es un buen paso. Y luego mamá empezó a frecuentar la iglesia. Se arrepintió, tuvimos el honor de bautizarla. En la iglesia yo era su pastor. En la casa me decía, ¡abriga, que está haciendo frío, rápido! Era mi mamá, tenía que obedecer. Pero bueno, feliz de que mamá conozca al Señor. Uy, mamá hizo tantas cosas, ayudó a tanta gente, tenía tan buen corazón, que yo decía, Señor, no es justo si mamá le toca partir en una condición de pecado, por más que sea una buena persona, una buena vecina, eso no la va a salvar. Entonces, había un propósito ahí de ayunar. Amén. Un deseo. No es que algo se ocurrió, es algo que yo dije, Señor, ¿tú estás de acuerdo? Yo creo que sí. Este ayuno que voy a presentar con mi hermana va a ser específicamente por esta razón, por este motivo. Así que voy a orar mucho. Entonces, en ese ayuno recordaba cuando mamá, yo era pequeñito, cuando mamá me bañaba, cuando mamá me daba de comer, cuando esto. Recuerdo cuando yo estaba en las piernas de mamá, cuando iba en el carro. Recuerdo una vez que estuvimos de visita a la abuelita y cuando nos demoramos mucho, no había carro, tuvimos que tomar ahí, esperamos largo rato en el paradero y nos sorprendió el toque de queda. Y por primera vez vi los soldados y hasta un tanque de guerra que estaba por ahí. Señora, ¿qué hace esta hora? Y le gritaron a mi mamá, no, es que no había carro, no había forma de llegar, esto, ya, vaya a su casa. Recuerdo todo eso, el tiempo del toque de queda, los años 80, el tiempo del terrorismo, recuerdo. Entonces recordaba cuando oraba y decía, Señor, esto. Recordaba las veces que mamá tenía que cocinar y tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa?
ese ayuno fue específicamente por mamá. Señor, todo eso. Entonces yo oraba por los puntos débiles de mamá, oraba por esto. Ya, eso fue algo específico. Cada uno va a tener su momento, su forma. Dios le va a guiar a cada uno. El ayuno, ¿qué cosa sí es? El ayuno es una forma de enfocarnos en las realidades espirituales. Es decir, vas a entender claramente. Primero empiezas por ti. ¿Cuál es tu condición? Tú sabes de qué pata cojeas. Estoy parafraseando. En otras palabras, tú conoces tus debilidades. Y en el ayuno le pides a Dios que te fortalezca esas áreas débiles. Si tú eres medio mentiroso, ya sabes por qué debes orar. Si tú de repente eres bastante ocioso o tramposo, ya sabes por qué debes orar. Entonces, tienes que ser sincero con Dios en el ayuno. El ayuno es una forma de orar con todo el cuerpo. Yo recuerdo que cuando oraba siempre yo era bastante discreto, silencioso. Pero recuerdo que una vez estuve orando y mientras iba orando llegó un momento en que tenía que leer mi Biblia. Y en la Biblia leí el pasaje de Isaías 58. En Isaías 58 dice el verdadero ayuno, dice. Y luego decía, clama a voz en cuello. Así empezaba el verdadero ayuno. ¿Qué? Porque yo dije, Señor, ¿qué me vas a hablar por acá? Y entonces lo primero que leí fue, clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Santo Padre, yo decía, Señor, eso es lo que tú me estás diciendo. Entonces empecé a elevar la voz y me sorprendí de algo maravilloso. Que a medida que yo iba orando con una voz más fuerte, entonces las palabras iban fluyendo, porque yo decía, después lo tendré que hacer. Porque yo tuve una experiencia en mi primer ayuno en la iglesia. Me dijeron, bueno, anunciaron en la iglesia, tal día es ayuno, que no sé qué. Yo era nuevo. Llegué al ayuno, vi que estaban orando, todo. Me acerqué al pastor y le dije, pastor, he venido por el ayuno, que dijeron, ¿qué hago? El pastor me dijo, ¿ves qué están haciendo? Ellos están orando. Tú también, mira. Acércate a un rinconcito y ponte a orar. ¿Así? ¿Cuánto tiempo? Todo lo que el Señor te guíe hasta que acá dirija. Ya. Yo oré por todo lo que podía. Nunca había orado tanto. Creo que lo máximo que duré fue 20 minutos. Y luego me acerqué, pastor, ya oré. ¿Ya acabaste? Me dijo. Yo le dije, sí. Pero todavía no empezamos, sigue orando nomás. Yo dije, que ya le dije todo a Dios. No sé qué más decirle. Ya había acabado. Según eso era, yo decía de verdad, porque ya le había dicho todo. No sabía qué más decirle a Dios. Era nuevo. No sabía orar. No conocía los salmos. No conocía todavía a profundidad la palabra de Dios. No sabía lo que tenía que decirle a Dios. Así que para mí ya había orado bastante. Ya. Entonces, ahora, pasando un poco de tiempo, como que aprendí, yo decía siempre, Señor, háblame, enséñame. Y vi esto, clama a voz en cuello. Y luego decía, el ayuno no es para contiendas, no es para debates, el ayuno no es para que señales a los demás, no es para que tú te sientas más importante que el otro. Empecé a ver, ayuno verdadero es cuando tú compartes el pan con tu hermano, vistes al que está. ¿Cómo es esto? Dije yo. O sea, aquí me habla del ayuno. En el ayuno tengo que ayudar. Tengo que interesarme en los demás. Eso como que me cambió el panorama. Esto yo no sabía. Y empecé a buscar esto y empecé a orar y a clamar. Mientras iba clamando, empecé a sentir cosas diferentes. Y fue la primera vez que yo sentí la presencia de Dios de una manera muy especial y diferente ahí. Clamando. Empecé a sentir cosas diferentes. Nunca mi cuerpo había temblado. Tampoco nunca había sentido una especie de fuego adentro. No lo había sentido jamás. Y eso lo hice en un ayuno cuando estábamos reunidos puros jóvenes. Estábamos orando y por ahí yo también empecé a orar, sí, Padre Santo. Empecé a levantar mi voz
y empecé a sentir cosas que no había sentido. Entonces luego aprendí, en la práctica fui aprendiendo. Yo decía, yo pensé que eso solamente le pasaba a ellos que son los gritones, los escandalosos, los que hablan mucho, pero yo no pensé que eso me iba a ocurrir a mí. Si yo soy siempre tranquilo, pasivo, yo no soy de elevar la voz. Pero me pasó, a pesar de ser quieto. Porque llegan momentos en los cuales hay urgencias, necesidades. Dios va a poner cosas en ti, de tal manera que tú le busques, clames. Y Dios te quiere mostrar todo lo que todavía está escondido para ti. Dios lo va a hacer una realidad. En la medida de que tú te vas adentrando en Dios, Dios cada vez te va a enseñar una cosa diferente. Amén, aleluya. Luego ya cuando empecé a predicar aquí en la iglesia, también no tenía ni mucho tiempo. Ya estaba predicando. Al comienzo no sabía controlar. Mientras estaba hablando, mis manos empezaban a temblar solas. Y yo no sabía en ese momento controlar. Entonces mi mano estaba moviéndose sola. Y yo seguía hablando y no sabía qué hacer. Y tenía que seguir predicando. Luego empecé a controlar ciertas cosas. Empecé a controlar ciertas cosas para que la gente que no sabe no se asuste. Algunos como que no saben las cosas y se asustan. No conocen al Espíritu Santo. Entonces, el ayuno era un portal que nos iba llevando a conocer lo espiritual. Amén. Entonces yo dije, vamos a ayunar. Y empezamos ayunando mínimo una vez a la semana nosotros. Y ayunábamos todos los sábados, siempre. Ayunábamos. Y no había necesidad de hacer tantos roles. Los sábados nos encargábamos de limpiar la iglesia. A quien le toque la limpieza, no importa, nosotros queríamos hacer eso. Limpiamos la iglesia, arreglamos las cosas. No importa que haya rol para hacer visita a hogares o predicar el evangelio o hacer evangelismo en la calle. Nos íbamos a predicar a la calle, al mercado. O sea, prácticamente nos llenábamos del amor de Dios y teníamos tanto amor para dar que teníamos que salir afuera a dar. Algo maravilloso ocurría cuando ayunábamos. Pero, ¿saben qué? Tiene mucho que ver la actitud. ¿Saben por qué? Porque yo veía que había un grupo de nosotros que teníamos esa actitud, pero había otros que miraban la hora, otros que, como que con ellos no era la cosa. Pero todos escuchábamos la misma palabra, todos orábamos juntos. Pero había otros como que tenían sus cuidados para que Dios no los toque. ¿Sabe qué, hermano? Aproveche cada momento que tiene. El Señor le puede tocar a usted, quizá hoy mismo, después de esta enseñanza. Dios lo puede hacer. Y es más, Dios lo quiere hacer. Pero somos nosotros los que muchas veces ponemos nuestras restricciones, nuestros cuidados. Somos nosotros los que a veces postergamos ese asunto. Todavía queremos envolvernos en ciertos pecados y realmente así no podemos, con trampitas a Dios, no podemos torcer el brazo, no se puede. ¿Cuándo es que se rompen esas costumbres que están arraigadas al corazón y son difíciles de hacer? Yo les cuento una que tenía. Me encantaba mucho la música. Yo tenía un montón de cassettes de salsa y de rock, que eso, yo crecí en los 80 y los 90 con todo eso, salsa, rock. Y tenía un montón de cassettes de eso. Y ya venía a la iglesia y todavía seguían los cassettes ahí. Como una tentación de meterlos allí en la grabadora para que suene. Porque antes, cuando me ponía a lavar mi ropa y ponía el cassette, ya me ponía a cantar. Y era una costumbre que tenía. Pero yo dije, si yo quiero realmente que Dios me ayude, me cambie y reconocer lo que Él ha hecho por mí, necesito realmente llenarme más de Dios. Y esto no me va a ayudar. Yo no sabía. No me decían, vaya usted a su casa y rompa con todas esas cosas y queme todo esto. Y no. Pero yo sabía en mi interior que eso no me iba a ayudar. Así que tuve que destruir todo eso. Y una vez que ya no está, te ayuda, pues, porque ya no está.
desapareció de la casa. Entonces ya podía concentrarme más en Dios. Eso me ayudó bastante, me ayudó mucho. Entonces yo veía cada cosa que podía ser una distracción, un tropiezo, cancelarlo, anularlo. Porque yo aprendí algo. Señor, ¿te gusta eso? Yo ya sabía la respuesta. Que el Señor me iba a decir que no. Entonces, ni hablar. No voy para allá. Señor, ¿qué te parece esta persona? Me simpatizó esto de acá. Y a veces yo sentía cosas como que ten cuidado. Oh, ya, Santo Padre. Qué lindo cuando el Señor empieza a guiarte. ¿Cómo sucede todo eso? Cuando empiezas a entrar en terreno espiritual. El ayuno es más fuerte que una oración. Es la oración con todo el cuerpo. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. El ayuno es una forma de sujetar los deseos de la carne. Esos deseos de la carne no es que van a desaparecer por el canto, no. Uno va a luchar y de repente cuando uno deja de orar o de ayunar, regresan, o sea, están allí nuevamente. Yo era una persona, yo recién entré a los caminos del Señor a los 23 años. O sea, fumé cigarrillos, tomé cerveza, fui a discotecas. O sea, conozco eso. No es que me digan, que usted no sabe esto, porque varios me han dicho, usted seguro toda su vida ha sido cristiano, usted ha nacido en cuna cristiana. Yo digo, no. He tenido que ver eso. Gracias a Dios que Dios me libró y nunca probé drogas o mujeres. Gracias a Dios. Pero sí pude ver eso. Las discotecas, todo ese ambiente, las cosas, las fiestas. Prácticamente eso era todos los sábados. Prácticamente. Y el pensamiento estaba, trabajar un poquito, tener un poquito de dinero y ¡pum! Lo reventamos el sábado. Ese era el pensamiento mundano. Con ese pensamiento yo estaba condenado. ¿Por qué? Y a pesar que decían ahí, no, Rómulo es el muchacho más sano del barrio, más sano, y yo tomaba. Imagínense lo que pensaban todos los amigos. Yo era el más sano. Rómulo es el más sano. Y miren esa forma de pensamiento. Y hasta posiblemente yo me lo creía. Pero no era así. En esa condición yo estaba condenado. Tenía que arrepentirme de eso. El ayuno me sirvió muchísimo. En el ayuno podemos nosotros tener una intensidad mayor en la oración. Bendito sea el Señor. ¿Hay una forma específica en que debemos ayunar? No. Aunque la Biblia dice algunas cosas. Por ejemplo, en Mateo 6, 16. Miren en su libro lo que dice. Mateo 6, 16. Mateo 6, 16 dice así. Cuando ayunéis. O sea que, miren, nuestro Señor Jesucristo ya da por hecho de que vamos a ayunar. No es que si ayunas, si se te ocurre ayunar, no, dice cuando ayunéis. O sea, definitivamente ya da por sentado que vas a ayunar. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. ¿Cuál es la indicación aquí? No estés avisando a todo el mundo que vas a ayunar, porque ese era el error que yo cometí al inicio. Mamá, ya me voy temprano, que no sé qué. Uy, tú desayuno, que no sé qué. No, mamá, si yo voy a ayunar en la iglesia. Mi mamá sufría. Claro, mamá no era creyente, ¿no? ¿Cómo no? Tú ya estás flaco, vas a desaparecer. Eso, los gordos tienen que ayudar, tú no. Y entonces, no, mamá. Así
que ya yo aprendí que no tenía que decir nada, tenía que prepararme, ¿no? No tengo que, ¿no? Y tengo que ir, si estoy todo ojeroso, esto, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No se trata de eso. Cuando ayunes, dice el Señor Jesús, lávate la carita, no muestres a la gente que vas a ayunar, no estés diciendo, no, voy a ayunar, no me interrumpan porque voy a ayunar, no. Ayunas en secreto para Dios y Dios te recompensa en público. Gloria. Bendito sea el Señor. También hay que reconocer esto. Los judíos, por costumbre, ellos ayunaban a las 6 de la tarde hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. 24 horas. Porque era una costumbre que ellos tenían. En la Biblia se menciona a los fariseos que ayunaban 2 veces a la semana. 2 veces. Y se dan algunos casos. Miren, por ejemplo, en Mateo, capítulo 9, versículo 14. Mateo 9, 14. Miren lo que dice. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora les explico esta figura. ¿Cómo es esto? Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban muchas veces, pero ellos se dieron cuenta que los discípulos de Jesús no ayunaban. Y entonces le preguntaron a Jesús diciéndole: mira, nosotros ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús le dijo: Gloria. ¿cómo van a ayunar si ellos están de fiesta? Porque yo estoy con ellos. ¿Acaso tú no ves cuando están en las bodas? Imagínate que ese día de bodas van a ser luto, van a ser tristeza. No, cuando hay una boda hay alegría, todos se alegran, todos se gozan y comen, hay un gran banquete porque es una boda. Igual, ellos ahorita están de boda porque están con el esposo. Yo soy el esposo de la iglesia, quería decir el Señor. Entonces decía, pero cuando el esposo les sea quitado, en otras palabras, cuando Jesús suba al cielo y se queden los discípulos en la tierra, dice, entonces ayunarán. Ahora, el esposo ya ha sido quitado, Jesús ya subió al cielo. ¿Qué nos corresponde hacer? Ayunar. Amén, gloria. Ahora sí tenemos que ayunar. Ahora sí nos toca ayunar. Han habido casos especiales. Un hombre lunático, muchacho, botaba baba por la boca y se sacudía con fuerza, se tiraba al piso, y entonces su padre le trajo a los apóstoles. Y los apóstoles oraron, todo, pero no pasó nada. Entonces Jesús descendía de la montaña con Pedro, Juan y Jacobo, que había subido. Y cuando llegaron, dijo, ¿qué está pasando aquí? Y entonces el padre del muchacho le dice, yo he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo y le he pedido que lo liberte, pero los apóstoles han orado y no ha pasado nada. Entonces Jesús dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y entonces ordenó a ese espíritu inmundo que salga. Y se fue, lo sacudió con fuerza y quedó como desmayado. Lo mató. Pero después no, estaba vivo. Y se quedaron asombrados. Y se fueron felices. Y cuando estuvieron aparte, fuera de la gente, Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué pasó? Maestro, ¿por qué nosotros cuando oramos no pudimos echar fuera ese demonio, ese espíritu maligno? ¿Por qué no? Y Jesús le dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Oración y ayuno. Hay cosas fuertes que se tienen que ayunar. No basta, el Señor quiere ver nuestra disposición. Que ayunemos. Cuando ayunamos se rompen cadenas, ligaduras de impiedad, dice Isaías 58.
Se abren cadenas y cárceles espirituales. Eso está en Isaías 58. Se pudre el yugo de opresión. O sea, espiritualmente ocurren cosas porque este es un ejercicio espiritual. Amén. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo debo ayunar? ¿Cómo debo ayunar? No hay una regla bíblica. Lo que sí dice es que no estés diciéndole a la gente que vas a ayunar. Es cierto que los judíos tenían una costumbre. Es cierto que escucharás que en alguna iglesia ayunan de tal forma, otros de tal manera. Es cierto que en la Biblia hay ayuno con agua y hay ayuno sin agua. En la Biblia hay ayuno con vegetales, como Daniel, que estuvo 21 días ayunando vegetales y agua. O sea, ayuno es abstenerse. Tú puedes, por ejemplo, vamos a suponer que esta noche cenas, ¿no? Luego oras y dices, Señor, yo voy a ayunar mañana, pero aún desde ya te pido que me vayas trabajando conmigo. Te acuestas, te despiertas y ese día no desayunas. Recién hasta tu almuerzo. ¿Realmente cuántas horas han pasado? Más de 12 horas, ¿no? Incluso algo te favorece en tu cuerpo. Pero no significa solamente dejar de comer. Hay que orar, hay que adorar, hay que leer la Biblia, hay que alabar al Señor, hay que interceder por los demás, o sea, en el ayuno tienes que practicar, tienes, según lo que tú has pedido, trabajar en ello, pedir al Señor que te hable a través de la palabra. Jamás vas a entender la Biblia tan bien como la haces cuando ayunas, te lo aseguro. Estás en tu casa, la lees un poco también, normal, pero cuando ayunes, yo pensaba que como que se me iluminaba el entendimiento, como que nos hacemos más finos espiritualmente. Entonces, uno va ayunando. Formas, muchísimas. Un día aquí en la iglesia ayunamos 3 días seguidos. Nos quedamos aquí en la iglesia, aún en la noche, o sea, ayuno con todo. 72 horas, 48, 72 horas. 3 días seguidos de ayuno tuvimos aquí en la iglesia. Y claro, yo respeto, algunos, yo lo hice sin agua siquiera, no me he muerto. No se muere la gente por ayunar. Uno puede ayunar, he hecho muchos ayunos de 7 días, pero no se trata de una carrera. Si usted tan solo hace un ayuno corto, es un buen inicio. Después de repente usted ayunará hasta ciertas horas, ayunará hasta las 4 de la tarde, 6, de repente usted entiende que es algo que le ayuda mucho y lo va a hacer frecuentemente. Yo no sé. Ahora, definitivamente, si usted tiene un problema físico, estomacal o alguna cuestión que le va a afectar su organismo, o usted toma medicamentos, usted ore, o sea, absténgase de otras cosas. ¿Por qué? Escuche esto. Ahora supuestamente hay como una moda o algo así. Yo no sé si es una moda, pero hay buenas formas de abstenerse. Por ejemplo, les explico. En una iglesia, un pastor le dijo a todos los jóvenes lo siguiente. Hace años, hace varios años. Vamos a tener todos los jóvenes un ayuno de Facebook de 1 semana. Y todos los jóvenes dijeron, no, pastor, que no sé qué. Escojan eso o les pido a sus padres que me entreguen sus celulares. Ya, está bien. Nada de Facebook 1 semana. Y ahora, claro, hay un montón de cosas, ¿no? Hay TikTok, hay un montón de redes, ¿no? Ellos no tenían que estar con Facebook toda 1 semana. Sufrieron, pero después, tercer, cuarto día, ya se concentraron. Tenían que venir a la iglesia. Cada día, en vacaciones. Y cada día están mejor. ¿Revisaste Facebook? No. Muy bien, muy bien. Sigues vivo, no te has muerto. ¿Ves? Algunos apenas suena la campanita de su celular, ya quieren revisar ya. Se van al baño, llevan el celular.
Y de repente ya terminaron de hacer lo que tienen que hacer en el baño, pero igual se sentaron ahí 15, 20 minutos más porque está interesante. Pero para orar a Dios, nada. Y así quiere conocer a Dios. Así de fácil, no. Entonces necesitamos ayunar. Puedes tú crear tus propias abstinencias. Abstenerte de videojuegos, abstenerte de redes sociales o de internet, abstenerte de una comida, un desayuno, abstenerte de 2 comidas, un desayuno y un almuerzo, solamente cenas, dependiendo de ti. Pero empieza a planificar tu ayuno. Es importante que ayunes. Bendito sea el Señor. En tu manual tienes esto, tu ayuno, o sea, cómo lo vas a planificar, ¿no? Creo que está por la página 23, dice, voy a abstenerme de, o sea, ¿de qué te vas a abstener? De comida es una forma, pero puedes tú sumarle otras cosas más, dependiendo. El ayuno comienza, ahí vas a ponerle el día, la hora, después cuándo va a terminar, planifica, si tú quieres ayunar hasta tal hora, planifica eso. ¿Qué peticiones harás en ese ayuno? Anota ahí también. Y luego tú mismo te evalúas cómo fue esa experiencia para ti. Porque hay algunos que solos no tienen una buena experiencia de ayunar y necesitan ayunar con otros que le orienten, que le acompañen, ¿no? Como una ayuda. Entonces, y finalmente, si tú pudiste cumplir tu meta, ¿no? ¿Y qué beneficio obtuviste? Tienes que ser sincero, porque puede ser también que las primeras veces estés normal, no sientas nada, pero después vendrán otras veces, o sea, has sido preparado. Es como un deporte, ¿no? Que al comienzo juegas y no toca la pelota, no metes ni un gol, pero a medida que vas practicándolo, como que te vuelves más diestro. Así también. Eso también es así. Luego te dicen ayuno, no tiene miedo de nada. Dicen, ya, bien, vamos a ayunar. Vamos a ayunar todas las damas, tal día, tal hora. Nos vamos a encontrar en la iglesia, qué sé yo. Amén, que no sé qué. No tiene miedo. Ayuna, ora, comparte, enseña, se predica, se ayuda, visita allá. Vamos a dividirnos 3 grupos. Vamos a visitar a tal hermana y este grupo se va a visitar a tal hermana y de acá encuentra a tal hermana. Vamos, ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ayunan hay ese ánimo de hacerlo espiritual. Entonces el ayuno te va a ayudar. Amén, iglesia. Amén, aleluya. Gloria al Señor. ¿Preguntas? ¿Están listos? ¿Están listos? Amén. Primera pregunta para este grupo. Esto de ya las últimas 3 lecciones, que acá se termina el tema intimidad con Dios. Primera pregunta. ¿Qué es el cristianismo? Alternativa A. Asistir a la iglesia en todos los cultos. B. Orar todos los días mecánicamente. C. Vivir una relación personal con Jesucristo. D. Es tener una religión. ¿Cuál es la respuesta, señores? ¿Qué dice? La letra C. Muy bien, es correcto. Vivir una relación personal con Jesucristo. Muy bien. El cristianismo no es una religión. Es vivir una relación personal con Jesucristo. Pregunta para ustedes ahora. ¿Qué es la intimidad con Dios? Alternativa A. Enviar mis ofrendas a la iglesia. B. Leer la Biblia en el templo. C. Conocer profundamente la palabra de Dios. D. Tener tiempo privado con Dios para conocerlo y aprender cómo ser su amigo. ¿Cuál sería la respuesta más cercana? B. D. De dado. A ver, veamos. Correcto, es la D, muy bien. Tener
tiempo privado con Dios para conocerlo y comprenderlo. Muy bien. Ahora le toca a usted. Pregunta. La pregunta 3. ¿Qué necesito para hacer mi cita con Dios? A. Separar un tiempo. B. Tener un lugar indicado. C. Orar y leer la Biblia. D. Todas las anteriores. ¿Cuál es? ¿La D? ¿Todos? A ver, veamos. Dicen todas las anteriores. Es correcto, todas las anteriores. Aplausos para Dios. Pregunta ahora para ustedes. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Alternativa A, por sueños. B, por visiones. C, a través de las leyes de Dios. Y D, cara a cara. D, cara a cara. A ver, veamos. Es correcto. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta para ustedes. Pregunta 5. ¿Qué puede interrumpir el éxito de nuestra cita con Dios? A. El televisor encendido. B. El celular cerca. C. La bulla de los niños en casa. D. Todas las anteriores. ¿Seguro? Todas las anteriores. Es correcto, todas las anteriores. Ahora ustedes, pregunta 6. ¿Quién oraba 3 veces al día en su habitación al lado de una ventana? A. Moisés. B. Jesús. C. Daniel. D. Pedro. C. Daniel. A ver, veamos. Es correcto. C. Daniel. Muy bien. Pregunta 7 para ustedes. ¿Cuál es el primer elemento de la oración? A. Adoración. B. Peticiones personales. C. Perdonar a los demás. D. Acción de gracias. ¿Seguros? Letra A, veamos. Es correcto, A. Adoración, muy bien. Pregunta para el siguiente grupo. ¿En qué parte de la oración se intercede por los demás? A. Confesión. B. Peticiones personales. C. Perdonar a los demás. D. Guerra espiritual. C. D. ¿Cuál? La C. ¿Seguro? ¿Todos? Lean bien la pregunta. ¿En qué parte de la oración se intercede por los demás? Respuesta. Guerra espiritual. Ajá. Muy bien. Última pregunta para ustedes. Ayuno sí es A. Pedir hasta que Dios responda. B. Una forma de orar con todo el cuerpo. C. Un sufrimiento para ganar puntos con Dios. D. Evitar las críticas. B. Una forma de orar con todo el cuerpo. A ver, vamos a ver. Es correcto. Una forma de orar con todo el cuerpo. Última pregunta para ustedes. La pregunta 10. La forma correcta de ayunar es A. Con agua. B. Con jugos. C. Con vegetales. D. Hay muchas formas, pero lo que más importa es la actitud del corazón. D. Veamos. Es correcto la D. Hay varias formas de ayunar. Muy bien. Bueno, que Dios los bendiga mucho. Amén. El manual debe estar resuelto hasta la página 24 la siguiente semana. O sea, hoy revisamos hasta la 20, creo. 20, 21, no recuerdo bien. Ok. Bueno, la siguiente lección será entonces el tema intimidad con Dios, parte 2, la Biblia, nuestra comida espiritual. Amén. Bueno, no se lo pierdan. Dios les bendiga.